Continuamos con nuestras predicaciones acerca del Magisterio y el Santo Rosario. Y estamos ya tomando la última de las encíclicas, o el último de los documentos del Magisterio acerca del Rosario, estrictamente dedicado al Rosario. Eso nos dirigimos porque en otras oportunidades los papas han hablado del Rosario como parte de otras encíclicas, pero aquí nos referimos a la encíclica del Papa San Juan Pablo II del año 2002, Rosarium Virginis Mariae, en donde el Papa habla de una manera bastante extensa sobre la consideración del rezo del Santo Rosario como oración eficaz que concede gracias y favores a los cristianos para promocionar la oración diaria del Santo Rosario, es decir, de rezar diariamente, no alguna vez, no en algún momento de nuestra vida, para un velorio, no, sino para rezarlo todos los días el Santo Rosario. Ya hemos hablado muchísimo acerca de las conveniencias de la oración del Rosario, de cuán efectivo es el Rosario para quien quiere alcanzar gracias de Dios, que cuán importante es el Rosario para quien quiere buscar la paz. Miren ustedes una cosa que aún en el Perú se está dando gracias a Dios, es que cuando se ve que hay disturbios, violencia y distintas cosas, los católicos se juntan a rezar el Rosario. Hoy día, por ejemplo, en muchas plataformas, en Facebook, en Instagram y demás plataformas de Internet, hay gente que está rezando el Rosario y quieren rezar 1 millón de rosarios para que la Virgen conceda al Perú paz, ¿no? Unidad, cese de violencia, cese de agresiones, de ataques y cosas así, y para que podamos nosotros tener un gobierno que le haga bien al Perú, ¿no? Un gobierno, pues, más allá de que sea de izquierda, de derecha, de lo que sea, un gobierno que nos haga bien al Perú y que evidente sea un gobierno que promueva, primero, la libertad religiosa, la libertad de culto; segundo, porque no haríamos nada, ¿de qué nos sirve vivir para esta tierra si no vamos a alcanzar la vida eterna, ¿no? Dice Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si pierde su alma? Y segundo, que promueva el bien común de la gente, ¿no? Uno de esos elementos del bien común es justamente la libertad religiosa, pero el otro es el derecho a la vida, desde el concebido hasta el ancianito, desde el niño que vive en la ciudad de la costa hasta el niño que vive en los lugares más recónditos de la sierra o de la selva. Pues bien, el rosario sirve para eso. Nosotros los cristianos no agarramos machetes, nosotros los cristianos agarramos el rosario. Unos agarran armas bélicas, nosotros agarramos armas espirituales. Y si no rezamos el rosario, estamos tan desamparados, tan abandonados y tan huérfanos que entonces evidentemente viene el lobo y nos arrebata. Pues bien, seguimos un poco ya después de que el Papa ha analizado misterio por misterio, ¿no? O sea, la saga de misterios, ¿no? Misterios de gozo, los de la luz, los de dolor, los de gloria. Ahora el Papa dice, nos da 2 reflexiones, las digo brevemente. Los misterios nos tienen que llevar a algo más profundo, porque no es solamente el hecho de contemplar, porque recuerden que el rosario no es solamente repetir Ave Marías, esto lo venimos diciendo todos los días. No se trata de una oración repetitiva, monótona, sino que tras la oración litánica viene de letanía, se repite, ¿no? Como el ruega por nosotros de las letanías a la Virgen, se repiten las Ave Marías 50 veces, en cada 10 Ave Marías que corresponde a un misterio, vamos contemplando, es decir, vamos viendo con nuestra inteligencia, con nuestra memoria, con nuestro corazón, vamos viendo el misterio que corresponde. Los misterios de gloria, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Pues bien, dice el Papa, a los que contemplamos los misterios del Rosario, nos tiene que llevar esto a contemplar ya no solamente las obras de Jesús, sino a Jesús mismo. Porque lo que nos narra la Sagrada Escritura, por eso es que decían también que el Rosario es como un resumen de la Biblia. Porque en el Rosario, o del Evangelio más que de la Biblia, del Evangelio, porque en el Evangelio se cuenta la vida de Jesús. Pues en el Rosario vamos contemplando paso a paso, no cosas, claro, puntuales, pero sí de manera general, algunos aspectos de la vida de Cristo. ¿Pero para qué sirve esto? Para conocer más a Jesús, para buscar conocer sus pensamientos, sus sentimientos, para conocerlo a Él, para buscar el rostro de Dios. Ya había hecho alusión a este salmo tan bonito que dice, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pues bien, el rosario nos sirve para encontrarnos con Jesucristo, que es a quien adoramos, en quien creemos, a quien amamos y a quien reverenciamos.
De los misterios del rosario nos introducimos al misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo el que nos tiene que llevar a nosotros a tener una vida íntegra, porque es Cristo el Señor el que transforma nuestros corazones, es la persona del Señor, la persona de Jesucristo, la que cambia nuestras vidas. Nosotros somos cristianos porque tenemos contacto con el Señor. Nuestra religión no es una ideología, no es una doctrina solamente teórica, abstracta, sino que es el contacto verdadero, pleno, existencial con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rosario nos sirve a tener ese contacto con Cristo, a conocerlo. Pongo un ejemplo: cuando la samaritana se encontró con Jesucristo en el pozo de Sicar, después de que dialogaron, la samaritana se fue a buscar a la gente de Sicar, a hablarles que había llegado el Señor. Y resulta que después Jesucristo conoció a la gente, y cuando la samaritana fue a visitarlos, a verlos, ellos ya decían: no hace falta que nos digas nada, ya nosotros lo conocemos. ¿Ven? Eso le pasa a los niños. Cuando los niños empiezan su vida cristiana, les hablan de Jesús. Cuando los adultos viven vida cristiana, ya no les hace falta que les hablen de Jesús. Ellos ya conocen a Jesús. Si aún no lo hemos llegado a conocer, es porque todavía seguimos siendo infantes en la fe. El rosario nos lleva entonces al camino de encuentro con Jesús. Y por eso es tan importante rezarlo. Por eso es que el que reza el rosario se hace dócil. Rezarlo bien, por supuesto, ¿no? Si lo rezamos bien, con piedad, con contemplación, el rosario nos lleva a tener un contacto pleno con Jesucristo. Por eso es que el que reza el rosario también fácilmente se confiesa frecuentemente, también está dedicado a recibir la Eucaristía, también quiere vivir una vida cristiana más plena, porque el rosario purifica el corazón, porque te hace encontrarte con Jesús. Y ahora el Papa dice una cosa muy hermosa, ¿no? Muy linda. Dice: el rosario es el camino de María. Porque eso que hacemos nosotros de reconstruir con el rosario, contemplando misterio tras misterio, la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación del niño, la pérdida del hallazgo, los misterios de la luz, etcétera, no es otra cosa que recorrer el camino que hizo María. María Santísima estuvo presente en la anunciación porque ella es la que respondió por Jesús. He aquí la esclava del Señor. María Santísima es la que fue a visitar a la prima Isabel. María Santísima estuvo presente en el nacimiento. Ella presentó al niño en el templo. Ella perdió al niño y lo encontró en el templo después. Y ella estuvo detrás de Jesús, aunque los misterios de la luz no cuentan de ella, excepto en las bodas de Caná. Ella está siempre detrás de Jesús. Es la madre que está detrás del Hijo. Y después, María Santísima en los misterios de la resurrección del Señor, de gloria. María Santísima está en el encuentro con Cristo resucitado, está en la ascensión, está con los apóstoles y los discípulos en la venida de Pentecostés. Ella sube al cielo por los ángeles, puesta por Dios por encima de los ángeles en su asunción. Ella es coronada de gloria. ¿Se dan cuenta? Entonces es el camino de María. O sea, de alguna manera nos ponemos en los ojos de la Virgen para contemplar a Jesús cuando rezamos el rosario. ¿Se dan cuenta lo profundo que es el rosario? No es entonces una oración simplona para viejitas. Es una oración muy profunda que nos lleva a nosotros de una oración simple, que es la oración vocal, a una oración muy profunda, que es la oración de contemplación, y que cuánta falta nos hace a los cristianos. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos conceda la gracia de unirnos siempre a la contemplación de la vida de Jesús y de la persona de Jesús por el rezo del Santo Rosario.